Hola chicos, soy la contadora Andrea Abramo de la Cátedra de Silvana Batistela. Hoy vamos a desarrollar ejercicios de la unidad número 9, los costos y el control de gestión. Cuando hablamos de la estrategia, esta especifica la manera en la que una organización vincula sus capacidades con las oportunidades disponibles en el mercado para lograr sus objetivos. Para ello es necesario conocer acabadamente la industria. ¿A qué nos referimos con esto? Necesitamos conocer los competidores, los participantes potenciales del mercado, los productos equivalentes, el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores de insumos. Ahora bien, en general identificamos dos tipos de estrategias, que es la estrategia de diferenciación en productos y el liderazgo en costos. Ahora bien, cuando hablamos del cuadro de mando, el mismo traduce la emisión y la estrategia de una organización en un conjunto de medidas de desempeño que proporcionan el marco de referencia para la implementación de esa estrategia. Tradicionalmente se identifican cuatro perspectivas. Por un lado tenemos la perspectiva financiera. Esta evalúa la rentabilidad de la estrategia a través de diferentes indicadores. Por ejemplo, la utilidad operativa sobre ventas, el crecimiento en ingresos, el ingreso proveniente de nuevos productos. Por otro lado tenemos la perspectiva del cliente. Esta identifica a los clientes y a los segmentos de mercado fijados como meta y mide el éxito de la compañía justamente en estos segmentos. Por ejemplo, la participación de mercado, la satisfacción de los clientes, el porcentaje de retención de clientes. Por otro lado, tenemos la perspectiva de los procesos internos del negocio, en donde aquí se concentra en las operaciones internas que precisamente crean valor para el cliente. Y podemos decir que se apoya en tres subprocesos. Por un lado, el proceso de innovación, que se refiere a creación de productos, servicios y procesos que satisfacen las necesidades de los clientes. Y es esto lo que se mide. Por otro lado tenemos el proceso de operaciones, que se refiere a la producción y suministro de los productos y servicios existentes, también para satisfacer necesidades de los clientes. Por ejemplo, mejorar la calidad de fabricación, reducir el tiempo de entrega de los clientes, cumplir con las fechas de entregas específicas. Por otro lado, tenemos los procesos de servicios posteriores a la venta, como por ejemplo suministro de servicios y de apoyo a los clientes después de la venta de un producto o servicio. Específicamente, mide, por ejemplo, el tiempo que se toma para reemplazar o reparar productos defectuosos. Por último, tenemos la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, en donde aquí se identifican las capacidades en que la organización debe lograr un buen desempeño para alcanzar los procesos internos superiores que nuevamente crean valor para los clientes y para los accionistas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, mide capacidades de los empleados, capacidades en cuanto a los sistemas de información, a la motivación de los empleados, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué es tan importante y por qué se denomina cuadro de mando a esta herramienta? Porque equilibra el uso de las medidas financieras y no financieras del desempeño para evaluar la actuación a corto y largo plazo en un solo informe. Ahora bien, esto que fue explicado muy sintéticamente lo vamos a ver en un ejercicio práctico. Seguramente lo han visto mucho más a detalle en las clases teóricas. Una cosita que quisiera agregar, que acá vemos las cuatro perspectivas tradicionales del cuadro de mando. Actualmente se están analizando incorporar otras perspectivas, por ejemplo, ni más ni menos que la perspectiva de sustentabilidad, en donde lo que mide es indicadores sociales, precisamente. Donde esto, bueno, no lo vamos a ver en este caso práctico, pero es para que sepan que es algo, digamos, que está en estudio desde hace ya un tiempo. Bien, ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 1 del capítulo 9, Perspectivas de CMI. ¿Qué nos pide puntualmente este ejercicio? Asocie los siguientes ejemplos de indicadores con las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral. En este caso, como nos dice el enunciado, entonces hay un listado de indicadores sobre los cuales hay que analizar y preguntarnos
a cuál de las 4 perspectivas anteriormente desarrolladas correspondería cada uno de ellos. Para que el ejercicio no se haga tan tedioso, lo que realicé es ordenarlos a todos estos por perspectiva. ¿Y cómo lo hice? Lo primero que analicé es la perspectiva financiera y me pregunté, ¿cuál de todos estos indicadores, cuáles, ayudan a evaluar la rentabilidad de la estrategia? En este caso puntual, pude identificar los siguientes indicadores. Por un lado tenemos la utilidad neta sobre la inversión, el margen bruto, la utilidad antes de impuesto, intereses y amortizaciones, el crecimiento en ingresos por venta, inversión con deuda dividida la inversión con recursos propios, el valor económico agregado y la rentabilidad por acción. Todos estos indicadores, de alguna manera, intentan evaluar el desempeño y mejorar la rentabilidad de la estrategia. Ahora bien, posteriormente, evalué la perspectiva de clientes. En este caso, nos hicimos una pregunta similar. ¿Cuál de todos estos indicadores nos ayudan a identificar, una vez identificados a los clientes y segmentos de mercado fijados como meta, nos permiten evaluar a los mismos? En este caso puntual, los que nos permiten medir justamente esto son el número de clientes atendidos por año, el índice de satisfacción a los clientes, el número de clientes nuevos sobre el total de clientes, el ingreso generado por el 10% de los principales clientes, el número de reclamos por productos o servicios defectuosos, el costo por cliente y el número de clientes perdidos sobre el total de clientes atendidos. Todos estos indicadores, como ustedes pueden ver, de alguna manera, precisamente, lo que hace es ayudar a medir a los clientes y segmentos identificados como meta por parte del organismo. Ahora, analizamos posteriormente la perspectiva de procesos internos. En este caso puntual, ¿sí?, basada en las operaciones internas que crean valor a los clientes, identificamos aquellos indicadores que intentan medir algunos de los siguientes procesos, como explicamos anteriormente, o el proceso de innovación, o el proceso de operaciones, o el proceso de servicios postventa. En este caso puntual, ¿qué es lo que identificamos? El costo unitario de los productos o servicios, ¿sí? Por otro lado tenemos el número de solicitudes o servicios resueltos a tiempo respecto al total de solicitudes. Por otro lado tenemos el volumen de desechos sólidos por mes, el volumen de agua de desecho tratada respecto al volumen total de agua consumida, el número de procesos con acciones de mejora sobre el total de procesos identificados, y el crecimiento en la producción respecto al periodo anterior. Todo esto, por supuesto, ¿a qué apunta? A lograr una mayor satisfacción de los clientes, ¿sí? Más allá de estos 3 subprocesos identificados, lo que se intenta es que si nosotros tenemos un cliente más satisfecho, vamos a lograr mayores ventas y por lo tanto vamos a tener una mayor rentabilidad, que es el fin último de todo este análisis y esta herramienta de gestión. Y por último, analizamos la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que no es otra cosa que mejorar las capacidades en que la organización debe hacerlo para alcanzar procesos internos superiores. ¿Cómo lo logra? Trabajando, por ejemplo, respecto a sus empleados, motivándolo, capacitándolo, mejorando sus sistemas. Entonces, respecto a los indicadores que estaban aquí identificados, enunciados, pudimos identificar que se refieren a esta perspectiva, por ejemplo, el beneficio por empleado, el número de horas de capacitación a los trabajadores por año,
de nuevo, precisamente para mejorar todo aquello que es necesario dentro de los procesos internos, dentro de la organización, para lograr de nuevo la satisfacción del cliente, que esto es lo que nos ayudará finalmente a tener mayores ventas, a tener una mayor rentabilidad dentro de la organización. Por otro lado, otro indicador relacionado a esta perspectiva es el número de iniciativas de mejoras presentadas por los trabajadores respecto al número de iniciativas de mejoras promovidas por la administración. Y por último, tenemos el número de trabajadores que participan en actividades de capacitación respecto al total de los trabajadores. Bien, estos son solo algunos ejemplos de indicadores que podrían formar parte de un cuadro de mando relacionada a las distintas perspectivas bajo análisis. Ahora bien, antes de pasar al desarrollo del próximo ejercicio, una vez planteada la estrategia, planteado un cuadro de mando, lo que nos resta preguntar es cómo evaluamos el éxito de la estrategia. Para evaluar qué tan exitosa ha sido una estrategia y su implementación, los administradores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es comparar el desempeño fijado como meta con el desempeño real en el cuadro de mando, ¿sí? ¿Cómo lo hace esto? Esto se analiza haciendo una pequeña descomposición, analizando la utilidad operativa finalmente obtenida y descomponiendo las variaciones en tres grandes grupos, analizando el componente de crecimiento, ¿sí?, en donde el componente de crecimiento mide el impacto en la utilidad operativa. ¿De qué manera? Mide el incremento o la variación en los ingresos y los costos como resultado de las unidades vendidas, precisamente. ¿Cómo es el cálculo de esto? Es lo que vamos a ver puntualmente en el desarrollo del ejercicio. Por otro lado, tenemos el componente de recuperación del precio. El componente de recuperación del precio, suponiendo que la relación del momento cero entre los insumos y los productos continuará en el momento 1, el componente de recuperación de precios del cambio en la utilidad operativa mide el efecto de los cambios del precio específicamente sobre los ingresos y los costos al producir y vender las unidades reales del momento 1, ¿sí? Esto se complementa con el componente de productividad. En este caso, emplea los precios de los insumos del momento 1 para medir la manera en que los costos han disminuido o han variado como resultado del uso de una menor cantidad de insumos, de una mejor mezcla de insumos y o menos capacidad para elaborar la producción del momento 1 en comparación con los insumos y la capacidad que se hubieran usado en el momento 0 o en X0. Ya vamos a ver de nuevo en el desarrollo del ejercicio que nos toca en esta clase práctica cómo se calcula esto. ¿Qué busca todo esto a través de estos tres componentes? Es decir, componente productividad como vimos, componente precio y componente de crecimiento, explicar y justificar el cambio en la utilidad operativa comparando el valor meta del cuadro de mando con el desempeño real obtenido. Esto es lo que vamos a ver en el desarrollo del próximo ejercicio, que es el ejercicio número 8 de análisis estratégicos de la utilidad operativa, continuando por supuesto con la misma unidad. Ahora vamos a continuar con el ejercicio número 8 de la misma unidad, análisis estratégico de la utilidad operativa. ¿Cuáles son los datos del ejercicio? Nos dicen, tenemos X0, X1, las unidades producidas y vendidas para cada momento, el precio de venta, los materiales directos, el costo de materiales directos por kilo, la capacidad de fabricación en unidades para X0 y X1, los costos de conversión, que son todos los costos de fabricación menos precisamente los materiales directos, la capacidad de venta, el total de costos de ventas y administración,
los costos totales de diseño, el personal de diseño, los costos de conversión por unidad de capacidad, los costos de capacidad de ventas por cliente, el costo de diseño por empleado, es decir, esto es lo que hace investigación y desarrollo. Lo primero que nos pide el ejercicio es completar el siguiente cuadro, que no es más ni menos que obtener la utilidad operativa, que es lo que vamos a completar ahora juntos, para X0 y para X1. Para X0, ¿a qué es igual? Esto, para X0, no es otra cosa que el precio, ¿sí?, que en este caso es de 40.000 pesos por las unidades producidas en X0, que es de 100. Lo mismo hacemos para X1. Para X1 no es otra cosa que las unidades producidas, que son de 105, por el precio de venta de 42.000. ¿Sí? De esta manera ya estamos en condiciones de calcular lo siguiente que nos pide, que es el costo de materiales directos. El costo de materiales directos, en este caso, es de, para el momento 0, ¿qué es lo que se hace? Los materiales directos consumidos para estas unidades es de 300.000 kilos a 8 pesos por kilo, y es lo que nos da los 2.400.000 para X0. Lo mismo hacemos para X1, en este caso puntual son 310.000 por 8,5 pesos por kilo. Eso es lo que nos da 2.635.000. Luego calculamos los costos de conversión, que es un dato, en este caso, como vemos, es 2 millones los costos de conversión para X0 y 2.025.000 para X1. ¿Sí? Luego procedemos a calcular el costo de ventas y de administración, que en este caso también es un dato que nos da el ejercicio de 1 millón para X0 y 940.500 para X1. Finalmente, calculamos el costo de investigación y desarrollo, que en este caso puntual es para el momento X0, es de 12, que es el personal de diseño, por 100.000, que es el costo de diseño por empleado. Y de esa manera tenemos el valor de 1.200.000 para X0. Lo mismo hacemos para X1. El personal de diseño en este caso se mantiene y es 12 por el costo de diseño del momento X1, que es de 101.000. Ahora sí, ya tenemos todos los datos para calcular la utilidad operativa para cada uno de estos momentos, ¿sí? Que nos da 2.600.000 de pérdida, ¿no?, para X0, y 2.402.500 para X1, también de pérdida, pero una menor pérdida. Es decir, ¿qué variaciones tuve? ¿Cuáles fueron las diferencias que tuve para cada uno de estos conceptos? Y vamos viendo. Para el caso de ventas, tuve una diferencia de 410.000 pesos, y nos preguntamos, ¿es favorable o desfavorable? En este caso tuve un mayor nivel de ventas en X1, lo que me lleva a tener y poder confirmar que es una variación favorable. Ahora bien, ya veremos y vamos a descomponer si esta variación se debió a porque vendí mayor cantidad de unidades, fui más eficiente, logré vender a un mejor precio. Bueno, eso es lo que tendremos que analizar para no quedarnos simplemente en esta variación. Así analizamos cada una de estas diferencias. Tenemos el costo de materiales directos. En este caso tenemos una variación de 235.000. ¿Qué significa? Tuvimos mayores costos en X1 que en X0. En este caso entonces, como tuvimos mayores costos, la variación es desfavorable. Similar análisis hacemos con los costos de conversión. Los costos de conversión tuvieron una variación de 25.000. En este caso, significa que fueron mayores los costos en el momento 1 que en el momento 0. Nuevamente, al estar hablando de costos, entonces la variación es desfavorable.
Ya veremos por qué. Luego analizamos los costos de ventas y de administración. En este caso puntual la variación es de 59.500. Tuvimos menos costos de ventas y administración en el momento 1 que en el momento 0. Como estamos hablando de costos, entonces en este caso puntual es una variación favorable. Luego analizamos los costos de investigación y desarrollo, en donde tuvimos mayores costos por 12.000 pesos. Nuevamente entonces la variación es desfavorable. Y en términos totales, la utilidad operativa, como dijimos recién, si bien fue y sigue siendo negativa, tenemos menos pérdida que en el momento 0, por 197.500. Entonces, en este caso puntual, la variación es favorable. Ahora bien, esto que explicamos de esta manera, vamos a tratar de ampliar estas explicaciones y tratar de descomponer estas variaciones y explicar de una mejor manera por qué se apartó la utilidad operativa meta a la utilidad operativa real obtenida. Es así que el punto 2 nos pide que calculemos y analicemos el componente de crecimiento, el componente de recuperación de precios y el componente de productividad sobre el costo, que es lo que vimos anteriormente, la manera de poder descomponer y explicar de una mejor manera la variación de la utilidad operativa obtenida en este ejercicio. Entonces, comenzamos analizando el componente de crecimiento. El componente de crecimiento, como dijimos también anteriormente, mide el incremento o la variación en ingresos y costos resultante de la venta de más unidades, ¿sí? En este caso puntual, ¿cómo se calcula? Las unidades reales del momento 1 menos las unidades reales del momento 0 por el precio del momento 0. Es decir, que son las 105 unidades menos las 100 unidades por 40.000 pesos por cada unidad. Eso hace que tengamos un resultado de 200.000 pesos. En este caso, este resultado, esta variación, es favorable. ¿Por qué? Porque vendí una mayor cantidad de unidades. Esa es la explicación en este caso puntual. Ahora seguimos analizando el efecto del crecimiento, pero ahora sobre los costos. En este caso, intenta medir en qué cantidad habrían cambiado los costos en X0 si se hubiese producido las cantidades de X1, pero en X0, ¿sí? Entonces, si analizamos el costo variable de los materiales directos, en este caso puntual, a que es igual a la cantidad estándar de materiales directos menos la cantidad de materiales directos del momento 0 por los costos variables del momento 0. Es decir, ¿cómo calculamos la cantidad estándar de materiales directos? Nos vamos ahora a unos cálculos de apoyos que realicé aquí y nos preguntamos, en este caso, ¿cuál es la cantidad de materiales directos utilizados en X0 por unidad? En este caso puntual no es otra cosa que los 300.000 materiales directos utilizados en el momento 0, que eran kilos, dividido las unidades producidas y vendidas del momento 0, que es 100. En este caso puntual nos da 3.000 kilos por unidad se utilizaron en el momento 0. Ahora, si hubiésemos utilizado esa misma cantidad para poder producir y vender la cantidad de 105 unidades del momento 1, hubiésemos utilizado 315.000 kilos. Y ese es precisamente la cantidad estándar que necesitamos como dato de materiales directos para poder calcularlo a la diferencia de la cantidad de materiales directos utilizados en el momento 0, que son de 300.000, multiplicado
los costos variables del momento 0, que en este caso es de 8, ¿sí? Que es de 8, que es lo que tenemos aquí. De esta manera, llegamos a una variación de 120.000 pesos. En este caso, la variación es desfavorable porque obtuvimos una mayor cantidad de costos, porque hubiésemos utilizado una mayor cantidad de kilos de materiales directos. Similar análisis hacemos sobre el costo de conversión. En este caso puntual, utilizamos la capacidad de 0, siempre que sea adecuada para elaborar las cantidades del momento 1, si no se utilizan las del momento 1, menos la capacidad del momento 0. En este caso puntual, por la tasa de costos fijas del momento 0. En este caso puntual, entonces son los 250 menos los 250, ¿por qué? Porque vemos que la capacidad es suficiente por los 8.000, que es el costo de conversión por unidad de capacidad, ¿sí? De esta manera, entonces, como no se modificó la capacidad, la variación es 0. Lo mismo hacemos con los costos de ventas y servicios al cliente, pero en este caso puntual utilizamos, por supuesto, las capacidades relacionadas y el costo por cliente y la capacidad relacionada al cliente, que en este caso las capacidades de ventas es de 95, suficiente y adecuada para elaborarlo del momento 1, con lo cual es 95 menos 95, no hay variación en capacidad por el costo de capacidad de ventas por cliente. Por lo tanto, en este caso la variación es 0. Lo mismo hacemos con los costos de diseño, ¿sí? En este caso las capacidades no se modificaron, y si se hubiesen modificado debimos haberla multiplicado por el costo por empleado, que en este caso es de 100.000. Como pueden observar en los datos, para que se puedan ubicar mejor, vemos que el personal de diseño es 12, igual que el personal de diseño del momento 1 al momento 0, con lo cual esta variación por eso es 0. Ahora estamos en condiciones de pasar a analizar el componente de recuperación del precio. ¿Qué es lo que hace? Suponiendo que la relación de X0 entre insumos y productos continúa en X1, mide el efecto de los cambios de precio sobre los ingresos y los costos al producir y vender las unidades reales de X1. Es decir, analicemos primero el efecto sobre los ingresos. El efecto sobre los ingresos sería el precio en X1 menos el precio en X0 por las unidades reales del momento 1. Es decir, que son los 42.000 menos los 40.000 por 105. En este caso puntual nos da una variación de 210.000 y nos preguntamos, ¿favorable o desfavorable? En este caso es favorable. ¿Por qué es favorable? Porque logré colocar y vender las unidades a un mayor precio del que estaba previsto o el que era meta, con lo cual obtuve una variación favorable. Luego continuamos con el análisis del efecto sobre los costos y primero analizamos a los materiales directos. En este caso puntual, ¿cómo sería el cálculo? Los costos variables del momento 1 menos los costos variables del momento 0 por las cantidades estándar del momento 1. O sea que sería los 8,5 menos los 8 por los 315.000 pesos que habíamos calculado anteriormente. Y así nos da una variación de 157.500, y como estamos hablando de costos, y el costo fue mayor, 8,5 menos 8, o sea, el costo fue mayor, la variación, por lo tanto, es desfavorable. Luego analizamos los costos de conversión. Para los costos de conversión, esto es igual, o este cálculo es igual a la tasa de costos fijos del momento 1, menos las tasas de costos fijos del momento 0, menos la capacidad
en este caso, vemos que la capacidad de fabricación es de 250. Como podemos observar en los datos, es de 8.100 menos los 8.000 por la capacidad de fabricación en unidades de 250. En este caso, la variación es de 25.000. Y volvemos a preguntarnos, ¿favorable o desfavorable? Estamos hablando de costos, aumentaron, con lo cual la variación es desfavorable. Aumentó la tasa de costos de 8.100 y era 8.000, con lo cual por eso es desfavorable. Luego continuamos analizando los costos de venta y servicios al cliente. En este caso, con un similar análisis, va a ser igual al precio del momento 1 menos el precio del momento 0 por la capacidad del momento 0, la capacidad de ventas, ¿no? Obviamente siempre que estas capacidades sean adecuadas al momento 1. Entonces, esto nos da que es igual a 10.450 menos los 10.526 por 95. En este caso, tenemos una variación de 7.220. Y acá nos preguntamos, ¿favorable o desfavorable? Nuevamente continuamos analizando costos. Como los costos bajaron, entonces la variación es favorable. Una cosa interesante acá a resaltar es que no importa qué es lo que restamos primero, si es x0 menos x1 o x1 menos x0. Lo importante es que nos ubiquemos en el cálculo que estamos analizando, qué estamos analizando, para precisamente no errarla en el análisis cuando definimos si estas variaciones son favorables o desfavorables y a qué se deben. Luego continuamos analizando los costos de diseño. Estamos en el mismo componente, con lo cual es similar análisis. El precio 1 menos el precio 0 por la capacidad 0 de personal de diseño, con lo cual esto es igual a los 101.000 menos los 100.000 por los 12. Recordemos que acá las capacidades no habían cambiado. De esta manera tenemos una variación de 12.000, como los costos aumentaron, la variación entonces es desfavorable, ¿sí? Similar análisis, ahora vamos a pasar a analizar el componente de productividad sobre el costo. Aquí emplea los precios de los insumos de X1 para medir la manera en que los costos variaron como resultado del uso de una menor cantidad de insumos, de una mejor mezcla de insumos o menos capacidad para elaborar la producción de X1, en comparación con los insumos y capacidad que se hubieran usado en X0, ¿sí? Ahora, aquí vamos a comenzar analizando los materiales directos. ¿A qué es igual? ¿Cómo se calcula? La cantidad real de materiales directos menos la cantidad estándar de materiales directos, ¿sí? Multiplicado por los costos variables del momento 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la cantidad real? La cantidad real era 310.000 kilos. La cantidad estándar, que era la que calculamos anteriormente, en este caso del momento 1, es de 315.000 kilos. Por 8,5, que es el costo variable de X1, nos da una variación de 42.500. En este caso, como estamos hablando de precisamente costos, y en este caso disminuyó la cantidad de kilos de materiales que utilizamos, es que la variación es favorable. Análisis similar hacemos con los costos de conversión. En este caso es igual a la capacidad 1 menos la capacidad 0, siempre que sea adecuada para 1, por la tasa de costos fijos del momento 1. En este caso, como las capacidades no variaron, la variación va a ser 0, es decir, es 250 menos 250 por 8.100, por supuesto que es 0. Continuamos con el análisis de los costos de servicio al cliente. En este caso puntual es clientes del momento 1 menos clientes del momento 0 por el precio por cliente del momento 1. En este caso es de 90 menos 95 por 10.450 que obtenemos así una variación de 52.250. Como la variación, estamos hablando de costos, en este caso la variación es favorable porque disminuyeron los costos, ¿sí?
Y por último nos queda analizar el costo de diseño. En el costo de diseño es igual a los empleados del momento 1 menos los empleados del momento 0 por el precio del momento 1. Entonces, como los empleados utilizados en diseño fueron los mismos de 12, la variación es de 0. Luego hacemos una pequeña síntesis y sumamos todas las variaciones estimadas para cada uno de los componentes, y así vemos que el componente de crecimiento nos dio finalmente una variación neta de 80.000 pesos favorable. El componente de recuperación de precios obtuvimos una variación de 22.720 pesos, también en este caso favorable. Y por último, el componente de productividad, que también obtuvimos una variación favorable de 94.750 favorable en términos netos, y sumando estos tres componentes es que explicamos la variación de la utilidad operativa de 197.470, que era favorable, como comenzamos analizando en el primer punto del ejercicio que nos pedía. Pero ahora estamos en condiciones de dar una mayor explicación de qué pasó y por qué varió la utilidad operativa respecto, la real, a la utilidad operativa meta que se había planteado en el momento 0 en este ejercicio, ¿sí? Podemos dar mayor explicación a los directivos de una organización. Bueno, cualquier duda, nos encontramos en la clase de consulta, espero haber sido clara y muchísimas gracias. Hasta luego.